Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo partido de la jornada. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que va a medir a la Barriada La Playa y al Barcelona Beach Soccer Club. El segundo partido, en el primero se impuso de forma contundente el Fútbol Playa Huelva por 8 tantos a 3 tras un inicio frenético, tras un inicio espectacular de partido. Veremos a ver quién se lleva la palma. Barriada La Playa que acumula 2 victorias y 1 derrota en esos 3 primeros partidos del curso. Perdió en el estreno por 2 tantos a 5 ante el Fútbol Playa Marbella. Venció por 3-2 ante Benidorm Folletes y en la tarde de ayer por 6-2 al Platja de Roses, mientras que el Barcelona tan solo ha sumado un punto de los 9 posibles. Perdió 8-2 en el estreno ante el Cádiz Club de Fútbol, empató 2-2 ante el Club Deportivo Santa María y ayer perdió 3-2 ante el líder, ante el Fútbol Playa Huelva. Así que veremos a ver si es el Barriada La Playa quien sigue mirando hacia la zona alta o si por el contrario es el Barcelona quien consigue sumar su primer +3 de la temporada. Todo preparado, todo listo. Y aquí en el campo 2 de Benidorm, todo listo, todo preparado para este partido de segundo encuentro. A continuación se va a disputar el partido entre Barriada La Playa y Barcelona Beach Soccer Club y va a cerrar la jornada, va a cerrar el cuarta jornada de liga, el partido que va a medir a Platja de Roses y En Pie Málaga. Por lo tanto, todo listo, todo preparado aquí, el sorteo de campos. Se cambian de lado los equipos. Bueno, vamos ahí a esos bañistas con esa tabla de surf. Espectacular, todo espacio para todo, para el deporte en su conjunto más brutal. Ahí vemos que va a ser el Barcelona Beach Soccer el que va a poner esa primera pelota del partido. Recuerden, 3 tiempos de 12 minutos, 3 tiempos de 12 minutos los que vamos a vivir aquí en tierras valencianas. Va a poner la pelota en juego el conjunto catalán. Preparado por ahí Lucas González para ese primer disparo. Preparado Lucas González para el tanto, para intentar hacer el primer tanto del partido. Pelota y la va a tener, que la va a poner el conjunto barcelonés. La pelota y la va a tener el conjunto catalán. A comenzar el partido de un instante a otro. El árbitro que se prepara para hacer sonar su silbato y el balón y lo va a poner, que lo va a tener el cuadro barcelonés. Comienza el encuentro en este mismo instante. La primera pelota que es para el Barcelona. Ojo al remate que se marcha rozando el poste. Pues la tuvo el conjunto catalán en esa primera acción. Ojo ahí a la pelota. No es buena la dejada. Ojo que puede llegar el primero y el gol. Y el gol de Alexander Rafael para adelantar al Barcelona Beach Soccer. Marca el conjunto catalán. El error gravísimo de Cristian Torres en la dejada. El error del dorsal número 4 y el esférico que acabó colándose en el fondo de las mallas. Ahí vemos el recorte, el rechace y ahí el remate a placer. Tras superar a Nene a poner el primero, pues se adelanta rápidamente el cuadro catalán. Va a buscar la réplica el Barriada La Playa.
a buscar la réplica. Ahí el remate a las manos del guardameta. Lo intentaba Cristian Torres, intentaba redimirse de su error. Intentaba redimirse de ese error. Cierto, que no va a estar hoy es Baliña, del Barriado La Playa, que vio la cartulina roja en el duelo de la tercera jornada, que vio la cartulina roja en ese partido de esa victoria ante el Playa de Roses. Perico ahí por delante, quiere buscar, quiere controlar esa pelota, ojo al remate, la parada del guardameta, que la tiene Alexander, pedía falta, dice el árbitro, que ahí no hay nada punible en esa acción, y ya la mueve Nene, balón atrás, ojo ahí porque otra vez se complicaba Cristian Torres, pelota para Nene, Nene que la abre al costado derecho, el remate intentaba ese lanzamiento Paulo Enrique, la pelota que no encontró portería y el esférico que va a ser desde la lateral para el cuadro, pelota que va a ser desde el lateral para el conjunto barcelonés, la pone ya en juego Lucas González, deja atrás para su guardameta, para Biel que le pega directamente fuera, marcha por encima del travesaño. Ya la tiene Paulo Enrique que la mueve, la deja atrás para Nene, Nene que avanza con la pelota controlada, Nene que la busca, el esférico de cara, ojo porque tiene opción de disparo, ahí se equivocó Cristian Torres, esa pelota que no ha salido y el esférico va a ser en saque lateral, va a ser en saque de banda. El intento de chilena muy forzado de Javi Torres, intento de chilena muy pero que muy forzado. Y marcha por encima del travesaño y el esférico lo va a buscar ya, que lo va a tener ya el conjunto que mandan el marcador, la tiene ahí el Barcelona, ese balón que se pierde por línea lateral, lo manda fuera Cristian Torres, esférico al área, el remate que no llega, tiene que sacarla de ahí, intentaba ceder para su compañero, consiguió evitar que se pierda, el esférico que lo recupera, la barriada a La Playa ya lo tiene Ridu que deja de cara ahí para Nene, falta sobre el guardameta, hubo falta sobre Nene, va a tener una oportunidad de balón parado el conjunto gaditano, va a tener una opción de peligro y el esférico y la va a buscar, que la va a tener desde campo propio y va a ser Cristian Torres el que pruebe el disparo desde una posición muy lejana, va a buscar el tanto del empate, se la coloca Cristian Torres, va a buscar el lanzamiento, el dorsal número 4 que erró en el tanto del Barcelona Beach Soccer, con el tanto y el esférico lo va a tener Cristian Torres, le va a pegar con pierna izquierda, ojo al remate, la parada del guardameta, buena la intervención de Biel Rius y el esférico que ya lo mueve nuevamente la barriada a La Playa. Hemos superado los 3 primeros minutos de este primer periodo. Sigue valiendo el gol de Alexander Rafael. Sigue valiendo el tanto del 19. Ahora lo intenta. Pelota la busca. El esférico para la barriada a La Playa. Intentaba sacar esa pelota. Consigue despejar el esférico. Lo tiene Paulinho que toca ahí para su compañero, para su guardameta. Mueve de lado a lado Nene para Paulinho que no puede conectar bien ese envío. El remate que se marcha afuera. Pedían córner, el remate de Cristian Rodríguez. Una pelota que va a ser ya para el conjunto gaditano. La tiene Nene que se la echa las manos, la va a poner arriba y el control es bastante bueno. La pelota la coge
Diagne que quiere caracolear, Diagne que consigue evitar que esa pelota se pierda. La pared, que no es del todo buena, se marcha por línea lateral, se marcha por línea de banda. Y el esférico que lo va a tener cuando vemos ahí la acción anterior repetida. Querían correr, pero ahí veíamos en la repetición que no llegó a tocar el jugador, el guardameta del conjunto gaditano. Ahora sale bien Nene para hacerse con ese esférico. 7-21 para llegar al final de este primer periodo. Pelota atrás para Nene que la deja ahí para su compañero. Era Vicent quien venía a ayudar en la salida de balón. Pelota arriba, el balón con la testa. Es bueno para Paulinho que le pega, lo bloca la defensa. Lo bloca la zaga. Va a ser saque lateral para la barriada a la playa. Va a buscar ahí al área. El control hacia atrás. Tiene que dejar para Nene. Y la va a poner hacia el costado izquierdo. La controla ahí pegadita a la línea de Cádiz. Intentaba el caño. No pudo hacerlo. Es buena la jugada del conjunto barcelonés. Pero se impuso Diagne que le pega muy desviado. Diagne que le pega muy por encima. Muy lejos de la portería, mejor dicho. Defendida por Bielrius. La pelota que ya la mueve el conjunto catalán. La toca atrás nuevamente para su portero. Con la cabeza cede nuevamente al perfil izquierdo. Se apoya en Bielrius que la deja de cara. Bielrius que se apoya ahí con su compañero. Tuya mía en esa salida de balón. Toca atrás para el guardameta. Toda la tranquilidad del mundo para el conjunto barcelonés que está mandando en el marcador. Y nuevamente es Biel quien se queda esa pelota. Biel que le puede pegar. El remate que no encuentra portería. Va a sacar rápido. El control no es bueno. La tiene el autor del gol. Es bueno el autopase. Veremos a ver si puede llegar a esa pelota. Alexander Rafael lo consigue. El remate. La pelota que se la queda Nene. Apareció ahí para llevarse este balón. Va a intentar llegar a esa pelota. Esférico para Bielrius. Está defendiendo muy pero que muy bien el equipo catalán. Pelota que la va a poner arriba. Ese remate se marcha muy por encima del travesaño. El esférico. Y lo va a mover, que lo va a tocar atrás. Esa pelota al perfil derecho, esférico arriba, el remate que no encuentra portería, el remate que no encuentra el arco. Vamos a ver la pegada que tiene el jugador. La pelota y la va a tener, que la va a buscar en ese perfil. Pelota que la va a buscar desde ese perfil derecho. 4:24 para el final del primer periodo. La pelota se la quita de encima el Barcelona Beach Soccer Club. Y el esférico lo va a tener ese Paulo Henrique que quiere caracolear, que quiere buscar el lanzamiento. Ahí intenta marcharse de su par. Buena la maniobra, puede buscar el lanzamiento. Se frena. Ahí Paulo Henrique que caracolea. Paulo Henrique busca el lanzamiento y el gol. Gol de la barriada a la playa para empatar el partido. Marca Paulo Henrique. Marca el conjunto. Marca el conjunto gaditano. Tras varias jugadas de caracoleo y el balón que se coló en el arco. Y vemos cómo se acabó marchando de su par y el remate que se coló pegadito a la cepa del poste. El balón que lo va a intentar ahora el Barcelona Beach Soccer Club. Balón que lo va a tener la pelota
Y la va a buscar. El balón que lo va a tener ahí por ese remate directamente a las manos de Nene. Y el esférico lo va a poner arriba la pelota. Y la va a buscar el conjunto gaditano. 3:07 para llegar al final de este primer periodo. Empatan en el marcador Barcelona Beach Soccer y Barriada La Playa. Se adelantó nada más comenzar el partido. El Barcelona Beach Soccer empató. Un gol de Paulo Enrique. El equipo pelota ahí para Nene. Nene que la toca por delante. Ojo porque puede ser buena. El remate de cabeza. Al larguero. Al larguero el remate de Javi Torres. Ha tenido para ponerse por delante. Buenísima la jugada, pero ahí tenía poquito ángulo. Pues mira, no tocó ni en el larguero. Tocó en la parte lateral de la portería. No tocó en el larguero. El balón no. Se lo va a quedar, lo va a tener Cristian Torres. Cristian Torres que la mueve. El esférico al área, directamente a las manos del guardameta. Y el esférico lo va a buscar. Se la queda Cristian Torres. Cristian Torres. Y la cambia de lado, la tiene ahí para Paulo Enrique. Ojo porque tiene espacio, la pone por delante. Ojo a la chilena y fuera. Se marchó por muy poquito. Se marchó muy cerca de la portería. Y ahí la chilena franca. Y no encontró portería por poco. Quiere recuperar ahí la Barriada de La Playa, pero hubo falta de Diagne. Y va a tener una buenísima oportunidad el conjunto. Va a tener una buena oportunidad el conjunto catalán. Ahí vemos la falta señalada por el colegiado. Y el balón. Y lo va a poner, que lo va a tener. Es Cristian Rodríguez el que va a patear. Cristian Rodríguez el que va que va a buscar el lanzamiento. Preparado ya para golpear a Cristian Rodríguez. Preparado ya para golpear el dorsal número 9. Médico ahí para el Barcelona Beach Soccer Club. Puede buscar el lanzamiento y el gol. Y el tanto para volver a adelantarse en el marcador. Quiere su primera victoria. El conjunto de Barcelona Beach Soccer quiere su primera victoria. Y de momento lo está consiguiendo. Cuando vemos ahí la acción anterior de Gatica Junior, que se marchaba por muy poquito. Quien no perdonó pues Cristian González. Y ahí vemos como el bote de la pelota fue lo que acabó haciendo imposible la estirada del guardameta. Va a buscar ahí en la reanudación la Barriada La Playa. 1:21 para llegar al final de este primer periodo. La pelota y la va a tener, que la va a poner el conjunto gaditano. Se le marchó esa pelota larga, ese control largo a Vicen. Y el esférico ya lo mueve el guardameta. Pelota por delante, la quiere prolongar. No va a poder llegar a ese esférico, no va a poder llegar a ese balón. La pelota la va a tener, que la va a poner ahí para Nene. Nene que quiere conseguir el empate. Nene que la abre
al costado derecho, el remate directamente a las manos del guardameta. El remate directamente a las manos del cancerbero. El balón y lo va a poner en largo. 25 segundos es lo que le resta a este primer periodo de partido. La tiene Paulinho. Paulinho consigue proteger, consigue forzar el saque lateral. Balón atrás para el guardameta. Pelota al perfil diestro. El remate que se marcha fuera de fondo. Y ahora dice el árbitro que no hay tiempo para más. Final de los primeros 12 minutos. Con victoria momentánea para el Barcelona Beach Soccer Club. El balón los goles de Alexander Rafael y Cristian Rodríguez que valen para hacer inútil el tanto de Paulo Henrique. El buen gol del dorsal 7, uno de los jugadores más vistosos de estas primeras 4 jornadas. Está haciendo un gran inicio de campeonato, está haciendo un gran inicio de liga, y ahí vemos al banquillo de la Barriada La Playa. Vemos al banquillo cuando también vemos a los primeros bañistas, disfrutando de este domingo de playa, este último día de mayo. Ahora vamos a ver las mejores acciones del primer periodo. El gol que abría la lata, ese error de Cristian Torres que lo aprovechaba Alexander Rafael para poner el 1-0 en el marcador. Después lo iba a intentar el conjunto gaditano, lo iba a intentar la Barriada La Playa, pero también iba a tener sus ocasiones Barcelona Beach Soccer Club hasta este momento, cuando llegaba el tanto del empate por obra de el bueno de... Llegamos a ese gol del empate por obra de Paulo Henrique. La iba a tener Gatica Junior para poner el segundo, pero el que iba a llegar iba a ser para el Barcelona Beach Soccer Club, con ese remate, esa falta aprovechada por Cristian Rodríguez a la perfección para poner nuevamente a su equipo en ventaja. El Barcelona, que con este resultado estaría consiguiendo su primer triunfo de la temporada, su primer triunfo de esta temporada 2026, que arrancó el pasado jueves y que ya suma su 4ª jornada. Pelota que la va a tener, que la va a poner en juego, si no me equivoco, va a ser el conjunto gaditano, va a ser la Barriada La Playa, va a ser el equipo que va a tener esa oportunidad, va a ser el equipo que va a tener la oportunidad en el primer esférico. Este segundo periodo, van a comenzar los segundos 12 minutos. Y ahí se prepara ya los jugadores de la Barriada La Playa. También saltan los jugadores de Barcelona Beach Soccer. Saltan los jugadores de Beach Soccer Club. Y esto que va a comenzar de un instante a otro. La pelota y la va a poner el cuadro gaditano cuando el árbitro haga sonar su silbato. Cuando el árbitro haga sonar ese silbato que marque el arranque del partido. Preparados ahí Javi Torres. También, si no me equivoco, es Gatica Junior. Paulo Henrique en el perfil diestro. Y la pelota que va a comenzar ya en este segundo periodo. Para dar el ok, el colegiado lo hace en este mismo instante. Comienza el segundo periodo. Y la primera pelota, que es para el conjunto gaditano. Pelota por dentro. Quiere tirarse la chilena. El remate y el gol. Gol de Javi Torres para poner el empate en el marcador. Nada más comenzar el segundo periodo. Marca Javi Torres. Marca el dorsal número 14.
Ahí lo intentó sacar el guardameta, pero acabó introduciéndose la pelota en el fondo de las mallas. Empata 2. La barriada a la playa. Empata 2 el conjunto gaditano. Al comienzo de este segundo periodo. 51 para el final. Y nuevamente las tablas en el marcador. Pelota que la va a tener ahora el conjunto barcelonés. Ojo al remate que se marcha desviado. Ha tenido ahí. Era Alexander Rafael, el autor del primer tanto del partido. Y la pelota que ya la mueve Nene que la abre al costado. La cambia ahí para Cristian Torres. Ojo porque puede probar el lanzamiento. El balón al segundo palo. No encontró rematador. La ha tenido ahí la barriada a la playa. Ha tenido ahí. Es el Cancerbero quien la mueve, quien la toca. Pelota arriba. Ese balón que se va a perder por los dominios de Nene. Ya la mueve para Cristian Torres. Este nuevamente con Nene. Dado ya el primer minuto de este segundo periodo. Pelota atrás para Paulo Enrique. El esférico que lo va a tener Paulo Enrique. La abre ahí al costado derecho. Intentaba llevárselo. Ojo porque puede ser buena para el conjunto barcelonés. Se dio en lo más fácil Alexander Rafael. El travesaño. Al travesaño el balón. Se hizo un lío ahí Alexander Rafael, pero finalmente acabó dejando para su compañero con la chilena. Y el tercero. Pues del 3-2 pasamos al 2-3. Marca nuevamente Javi Torres. Marca nuevamente el dorsal número 14. La acción anterior que había acabado estrellándose en el travesaño. La acción anterior que había acabado estrellándose en el larguero por parte del Barcelona. La réplica de la barriada a la playa que consigue adelantar. Cuando vemos ahí el gol, una bellísima factura. Se la pone para la chilena y cómo acaba cogiéndola arriba para hacer el 3-2 para poner por primera vez en el partido a su equipo por delante. Quien quiere la réplica es el conjunto barcelonés. Ahí tiene que recuperar Diagne. Ha cambiado a todo el equipo. El técnico gaditano quiere quedar esa pelota. Se pierde por línea lateral. Va a haber saque de banda. Va a haber saque lateral para el conjunto azulgrana. La tiene ahí atrás. La toca Biel Rius. Biel Rius que apoya en su compañero. La quiere mover. Pelota por delante, se lanza con todo, pero se la deja atrás. Intentaba ahí caracolear. Estuvo atento para cortar y para lanzar el contraataque. No fue bueno el control, se pierde por línea lateral. La saca ya Barcelona y Soccer Club. Esférico al costado izquierdo. La tiene ahí ese Guillén Panadés. Deja para su portero. Apertura al costado derecho, pelota por dentro, ahí va a buscar el lanzamiento, lo bloca la defensa. Quiere salir ya el equipo de la barriada a la playa, aunque pierde el balón, la tiene Guillén Panadés. Guillén Panadés que no puede hacerse con esa pelota. Balón a los dominios de Nene. Vuelta a empezar para la barriada a la playa, que ya la pone en largo. Ojo a la chilena, no encuentra portería, muy blandita. No encuentra portería. Ese envío. Y el balón lo va a tener, ya que lo va a tener la mueve ahí Benavés, la pelota por delante. Ojo ahí a la vaselina, se marcha por encima del travesaño. Salió Nene y el esférico que lo va a tener, que lo va a buscar el balón que va a ser para el conjunto. Luta que va a ser para el conjunto
barcelonés. Intentaba lanzar el ataque, pero ya la mueve el guardameta. Ojo al remate directamente a las manos de Nene. Bien, se interpuso ahí para cortar y esa pelota que se va a acabar perdiendo por línea de fondo. Va a ser saque. El balón que lo va a poner por delante, se la recupera ahí el equipo catalán. El disparo que sale muy cruzado y la pelota y la va a tener que la va a poner el conjunto gaditano. Ahí es Pablo Enrique quien avanza con la pelota controlada, puede buscar el lanzamiento, su potente disparo, la deja por dentro, cae al suelo, dice el árbitro, no hay nada punible. El balón que lo toca en última instancia el futbolista de la Barriada, la Playa. El balón que va a ser desde saque lateral. El balón y lo va a tener ya Nene. Nos acercamos al Ecuador de este segundo periodo. Esférico ahí por delante, toca con su portero nuevamente. La pelota que la va a poner arriba, tocó ahí para cortar, se hace fuerte, pero ojo porque se la quiere llevar, cae al suelo. El árbitro que no hay nada. El árbitro que se agarraron ambos, por lo tanto, sigan de manual. La pelota que la tiene el Barcelona, el remate demasiado alto, el remate que se marcha por encima del travesaño y el esférico y lo va a tener que lo va a poner Nene que quiere buscar el cuarto, el remate que se marcha muy lejos de la portería y el balón lo va a mover, que lo va a tener pelota ahí para la Barriada, la Playa, como que puede buscar el lanzamiento, la chilena que se marcha muy pero que muy alta, chilena que se marcha muy por encima del travesaño. El balón que lo mueve desde el perfil derecho, la tiene ahí el conjunto gaditano, el remate a las manos del guardameta, bien colocado ahí Biel Rius. Ahora la falta y va a ser favorable a Paulo Enrique, va a tener una buena oportunidad ahí la Barriada la Playa para poner el 2-4 en el marcador. Va a tener una oportunidad a balón parado cuando sigue moviendo el banquillo, sigue refrescando a los suyos. Y el balón, ocasión que no valía. Quien va a tener la oportunidad va a ser Paulo Enrique. Parado ya, tiene un cañón en su pierna derecha. El balón lo va a golpear. Ahí Paulo Enrique va a patear con pierna derecha. El balón que lo atrapa en dos tiempos. El guardameta. El balón que lo atrapa en dos tiempos. Biel Rius. 4:28 para llegar al final de este segundo periodo. Y se le marcha el control. Y la pelota. Y la va a tener, que la va a poner
esférico para Bielriu. Sigue el 2-3 en el marcador, a 4. El final de este segundo periodo. El esférico que lo pone atrás. Ojo porque la tiene Barcelona. Quiere salir rápido a la contra. Ahora la barriada a la playa la tiene Gatica Junior. Gatica Junior que intentaba marcharse, pero lo dice el árbitro que la lateral va a ser para la barriada a la playa. Sacó rápido ahí, pero el esférico que lo va a poner desde la banda. Menos de 3,5 para el final del segundo periodo. Ahí el remate que no encuentra portería. El remate que se marcha desviado. El balón que lo va a tener ahí para el cuadro azulgrana, que quiere buscar el remate. La pelota al segundo palo. El cabezazo muy forzado que se marcha por encima de la portería. Y el esférico balón arriba con la mano. Quiere buscar el lanzamiento. La chilena y la parada de Bielriu. La parada. Y el esférico. Y lo va a poner. Intenta llevársela. Atraviesa en el área. Incomodado también por Alex Goma. Y tenemos saque de portería. La pelota y la va a tener desde la esquina. La va a poner ahí Paulinho que se prepara. Paulinho que la pone al segundo palo. Y la falta. La falta ahí cometida en ataque. Vuelve a tener una buena oportunidad Barcelona Beachsoccer para poner la igualada en el marcador. La igualada en la contienda. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juanmi. Es nuestro guardameta de la selección española. El balón que lo va a patear muy lejos de la portería, pero todo puede pasar. Balón. Atrás para Duque. Muchas gracias, Arturo. Balón que lo va a patear Barcelona Beachsoccer Club. El esférico lo va a patear desde muy lejos. Ese balón que no encuentra portería. Esa pelota que se pierde por línea de fondo. Ya la mueve Nene, ya la tiene el cancerbero. Pelota para Paulo Henrique. Paulo Henrique que toca por delante. Esférico es bueno. El remate que no encuentra portería por muy poquito. Ha vuelto a tener Javi Torres. Ha vuelto a tener el auténtico revulsivo en este segundo periodo. Cuyos han sido los 2 goles que le han hecho dar la vuelta a su equipo al partido. Ahora la va a poner hacia atrás. Últimos compases de este segundo periodo. Cae al suelo. Dice el árbitro que ahí no hay nada. Ojo porque puede llegar el empate. En el último momento llegó para cortar. Y en el último momento llegó para poner el pie delante de la pelota. Y evitar males mayores. El remate, ahora sí. El tanto de la igualada vuelve a poner las tablas en el marcador. Alexander Rafael que firma su doblete a 1:10 para el final. Marca Alexander Rafael, marca Barcelona Beachsoccer Club. La tuvo antes el 19. Se lo arrebataron en el último momento y ahora
con ese potente disparo consigue el 3-3, vuelve a poner las tablas en el marcador en el tramo final de este segundo periodo. Barcelona que quiere buscar esa primera victoria del curso. Va a poner ahí arriada a la playa, quiere tocar por delante, ahí toda la ventaja es para el defensor, aunque se la consigue quedar el equipo gaditano. Pelota atrás para Nene y el balón y lo va a poner arriba, ojo y al remate, el gol de la barriada a la playa, cómo no, tenía que estar por ahí presente en la jugada Javi Torres. Pedían una posible falta a los jugadores del Barcelona, pedían una posible falta que no entendió así el colegiado, y la pelota vuelve a favorecer. Vemos ahí ese toquecito y el último en tocar fue Lucas González, así que le apuntamos el tanto en propia puerta. Se vuelve a adelantar a 47 segundos. Se vuelve a adelantar a 47 segundos. El equipo barcelonés que va a disponer ahora de un saque de esquina. Vamos ahí la acción nuevamente repetida, el toquecito de cabeza hacia atrás del dorsal número 11 Yusif, y después era Lucas González quien acababa anotando esa pelota. Y el guardameta que salió en falso y acabó viendo cómo el esférico entraba en el fondo de su portería. Pues hay cartulina amarilla ahí para el autor del autogol. El bono de Lucas González, que ve la cartulina amarilla, se la apuntamos en la libreta. Siguen protestando al árbitro esa acción anterior. Y ahí ese empujón y le ha costado la cartulina amarilla a Lucas González, que ya va a tener la pelota, el remate y el gol. Y el remate y el tanto de Lucas González, pues el minuto mágico. Gol en propia amarilla y gol para poner nuevamente las tablas en el marcador. Pone González el empate a 29 segundos del final del segundo periodo. Qué buen remate de cabeza. Qué buen remate ganando ahí en el salto para poner las tablas. Y nuevamente para darle una vida extra a Barcelona Beach Soccer. El balón que se colaba. Vemos ahí la finta buenísima. Y como su remate acababa colándose en la escuadra de la portería. Esférico. Y va a tener que van a poner ahí el conjunto barcelonés. La pelota atrás. Ojo ahí porque a punto ha estado de meterse en un problema. A punto ha estado de meterse en un buen lío. La tiene, pero no hay tiempo para más, dice el árbitro. Que colorín colorado. El segundo periodo ha terminado. Final de los segundos 12 minutos. Se va a decidir todo en el último y decisivo periodo. Se va a decidir todo en el tercer periodo. Llegó con 2-1 al comienzo de este periodo. Le dio la vuelta a Javi Torres. Empató Alexander Rafael. Se volvió a adelantar con un tanto. Vamos a ver las acciones repetidas. Ese es el primer gol de este segundo periodo. El remate espectacular de chilena de Javi Torres, que servía para poner el 2-2 en el marcador. Y muy poquito después, ahí teníamos la acción. Sigo a pasar del 3-2 al 2-3. Ese balón que remataba Yacir al travesaño, y después Javi Torres que ponía el 2-3 para su equipo con ese buen remate enganchándola en la luna. Ahí la acción que significaba el 2-3, y después iba a ser
el conjunto barcelonés, en el que de esta acción, con ese remate de Alexander Rafael, ponía el 3-3, pero cuando todo parecía que se iba a ser el resultado con el que nos íbamos a marchar, iban a llegar estas dos acciones. La primera desafortunada para Barcelona Soccer Club, con este autogol entre Yassir y Lucas González. Ahí el salto de Javi Torres y ese cuerpeo que evitó que pudiese despejar la pelota. Después el propio Lucas González, que se iba a redimir del error, aprovechando ese centro al área para poner el 4-4, que ahora mismo campea en el marcador cuando se va a llevar a cabo el sorteo de campo. Se va a llevar a cabo el sorteo de campo en este, de cara a este último periodo, de cara a este tercer periodo, donde todo se va a decidir. Veremos a ver si sigue la buena racha del Barriada La Playa, que sumó victorias en la segunda y tercera jornada, y veremos a ver si es el Barcelona quien consigue su primera victoria de la temporada. El balón no, y lo va a tener, que lo van a poner en juego muy cerquita. Esférico ahí preparado para que dé comienzo este último periodo. Ya saltan al campo. Ya saltan ahí al campo. Los jugadores de uno y otro equipo. Vamos con este lanzamiento. Vamos a ver la pegada que tiene. Va a ser, si no me equivoco, el conjunto barcelonés el que ponga la primera pelota, el que ponga la primera acción de este tercer y último periodo. Balón que abre para Le Junior. Incorpora por el interior. Mete el pie bien ahora Becheira. Balón que lo cuelga el segundo palo. Solí. Como la enganchó. Pelota la va a disponer el conjunto barcelonés. El balón y lo va a tocar. Ojo, el remate que se marcha rozando el poste, pues la ha tenido en la primera del tercer periodo. Ahí con ese remate cruzado, no ha encontrado portería por muy poquito. Va a poner arriba, la tiene el conjunto barcelonés, que se la quita de encima, y la pelota y lo va a buscar, que lo va a tener balón y lo mueve la Barriada La Playa. Toca atrás ahí para un cancerbero, el esférico para Paulinho que la va a poner al segundo palo, corta bien ahí con la testa un defensor, la va a proteger para que esa pelota salga. Pues salió, en última instancia salió, y el esférico y lo va a poner desde la lateral el equipo. La pelota que la va a poner desde la lateral el equipo. Pelota que la va a poner desde esa lateral el equipo barcelonés. El esférico arriba, la pelota al segundo palo, intentaba llegar a ese esférico. Sigue siendo para el conjunto azulgrana, sigue siendo para el equipo catalán, que ya la mueve de un lado a otro. Ese balón que lo va a tocar, el control que no es del todo bueno, tiene que retrasar para su guardameta, tiene que retrasar para su cancerbero, y el balón que lo atrapa ahí no sin problemas el conjunto catalán. Como que se ha quedado un balón franco, puede buscar el lanzamiento, tiene opción de tiro a las manos
del Cancerbero a las manos del guardameta. El balón que lo va a poner arriba, pelota que va a intentar colocar entre los 3 palos. Mueve ahí el conjunto gaditano. La pelota que la pone arriba, balón largo, ese esférico que lo va a tener, esa pelota que se queda algo corta y la pugna y el último en tocar, dice el árbitro, que ha sido el jugador del conjunto, el futbolista del conjunto catalán, aunque ese esférico va a ser para el balón y lo va a tener ahí en esa acción. Esa pelota que va a patear con pierna derecha. El remate voló ahí el Cancerbero para evitar el tanto. Y la pelota y la va a tener ahí nuevamente. Ese intento de chilena, bloqueó bien en la defensa. El balón. Pues ha comenzado este último periodo. 12 minutos quedan de partido. El balón. Y lo intentaba rematar. La barriada. La Playa. 7:38 para el final del partido. Balón que lo va a mover, que lo va a tener. Ojo, ya intento de chilena. ¡Fuera! El balón que lo va a tener cuando hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego. Un jugador tumbado sobre el... Pero queda mucho partido, dudo que quede el marcador así. Vamos a ver para dónde se le canta. Ahí como estaba casi llorando en la portería, pero finalmente acabó saliendo por el bote. Complicación, la presión extraordinaria la de Mentidero. En el saque de esquina. Pues balón que va a poner en juego. Mentidero abre campo, intenta, presiona, se la lleva. El balón que lo va a poner ahí desde ese perfil izquierdo del ataque. 7:20 para llegar al final. La pelota arriba, va a probar la chilena desde lejos. Era lejísimo, pero salió bien dirigida. Y ojo, ya el remate al travesaño. La segunda intentona que la atrapa. Pues la ha tenido ahí el Barcelona. La ha tenido con ese remate que se estrelló en el travesaño. Qué oportunidad para poner
el 4-5 en el marcador. Vemos la acción. Ha sido el dorsal número 16. Ha sido el bueno de David Lozano, quien ha estado a punto de adelantar nuevamente a su equipo. Lo intenta ahora el conjunto gaditano, pero sale a la contra. El remate no controló Yasir. No controló el jugador. El esférico, y lo va a tener, que lo van a poner. Ahí estaba Koeman para parar el balón. Este disparo de La pelota y la va a buscar, que la va a tener el conjunto gaditano. La tiene el guardameta, abre hacia el perfil derecho, balón que cambia hacia el otro lado, la quiere poner al área, tiene que llegar, ojo ahí porque se queda esa pelota muerta desde el suelo. Esférico por delante, quiere buscar ese toque. Esa pelota que la va a tener. Oye, la presión, pierde la pelota, el remate y el gol. El remate y el tanto marca Ridu para adelantar al conjunto dirigido, al conjunto gaditano. Marca Ridu el gol que vuelve a poner por delante a su equipo, y el error de Lucas González. Vamos a ver la pegada que tiene el Internacional con España, escorado a la línea derecha. Bajo palos Duque. Vamos internacionales con sus selecciones. Vamos a ver la pegada que tiene Gatica. Le pega el disparo raso. El esférico que lo va a poner hacia el perfil derecho. La tiene ahí Barcelona. Intentaba el centro al área. Se pierde por línea lateral. Menos de 5 para llegar al final. Y de momento la victoria que sería para la barriada La Playa. 5-4 gana el equipo gaditano. Al término de este partido va a cerrar la cuarta jornada. El duelo va a enfrentar a Empie Málaga y Platja de Roses. El esférico que lo mueve ahora la barriada de La Playa. No tiene ningún tipo de prisa el equipo gaditano cuando hay falta, y además cartulina amarilla para el jugador de Barcelona. Falta y cartulina amarilla, la falta cometida sobre el bueno de Paulo Enrique. Falta ahí de Cristian Rodríguez, perdón. Y la pelota que va a ser para la barriada La Playa. Ese esférico y lo va a tener, que lo va a poner con pierna derecha, pelota, y la va a golpear ahí Paulo Enrique. Se marcha directamente fuera ese lanzamiento. No encontró portería. Entramos ya en el momento decisivo del partido. 4 minutitos, lo que resta. 4 minutitos para buscar el gol. En el caso de Barcelona, para buscar al menos el empate. Ojo, ya la chilena, pues ahí lo tienen. El gol de Barcelona, lo decíamos. Le quedan 4 minutitos, pues le han sobrado todos los que decíamos. Golazo de Cristian Rodríguez, golazo
del 9 de Chilena para poner el 5-5 en el marcador, para dejar un mini partido de 4 minutos. Vimos ahí cómo la controló con el pecho, le pegó de forma espectacular para conseguir el empate en el marcador. Marca Cristian Rodríguez, marca el 9 en el 5-5 y quedan 4 minutos del partido, 4 minutos del encuentro. El balón que lo va a tener, esa pelota que se la quedó, joya al rechace, ¡gol! La cesión que acabó superando al guardameta, el gol que marca Barriada La Playa, Aika Ricky, que se disculpa con su compañero, qué mala suerte, es vuelta a empezar, porque la realidad es que la acción ha sido de un infortunio tremendo, esa vaselina de Adrián Carriqui a su propio guardameta, esa vaselina tras la parada, la cesión que no ha sido nada buena, acabó colándose en la portería defendida por Bielrius, pues había conseguido el empate y ahora vuelta a remar, la tiene ahí en el perfil izquierdo, no puede llegar a ese balón, la pelota que se marcha por línea de fondo, 3:37 para llegar al fin del partido, 3:37 para llegar al final del encuentro. El balón. Marca el brasileño, marca Marcel. Pues le está dando la vuelta al marcador Marbella. Iba por detrás casi en todos los periodos, pero en el último está adelantando con este gol de Marcel. Marbella 4, Mentidero 3. El balón que lo va a guardar el cancerbero. 2:50 es lo que tiene. El esférico y el tanto. Devuelve la igualada en el marcador, de error en error. Y el esférico que acabó colándose en el fondo de la portería. Pues ahí tenemos el empate, creo que ha sido de Guillem Panadés. Y el empate que ha sido del jugador ahí, el error del guardameta. Bueno, Guillem Panadés no ha sido el más listo de la clase, ha sido Marc Font, el dorsal número 5, el error garrafal. Y el tanto que sube al marcador, empatan a 6. A falta de 2:43, empatan a 6. Barcelona Beach Soccer y Barriada La Playa van a tener 2 minutos 43 para intentar deshacer la igualada, para intentar deshacer el empate. Vamos a poner ahí arriba, ojo a la chilena, la intentaba Javi Torres, la intentaba el bigoleador en el día de hoy. Sobre todo de los goles del Barriada La Playa han sido en propia puerta, parte del Barcelona Beach Soccer. El esférico al costado izquierdo, el remate de primera, lo bloca, sigue el peligro, ahí el intento de chilena, se marcha muy lejos, un intento de centro pero que no encontró portería. Y el balón y lo va a tener, que lo va a buscar ahí por dentro, esférico y va a ser en saque lateral. El esférico, ojo, y ese remate no encuentra portería, 1:50 para llegar al final. Vamos a ver la acción, ese intento de remate y cuando llegaba solo se llenó de balón y la mandó a las nubes, pues estaba muy pero que muy bien situado para sacar algo positivo
Y el esférico que lo va a poner, se la quita de encima, la tiene ahí el conjunto barcelonés, que está siendo quien más lo está intentando. La pelota, el segundo palo, no puede controlar el balón, no puede controlar el esférico. Y el balón, el esférico, y lo va a mover cuando ahí se preparan 3 nuevos cambios en las filas, no, 4 nuevos cambios en las filas del Barcelona. Balón no parado. El balón que ya va a mover Paulo Enrique, la toca para su guardameta. Ahí el esférico y lo mueve nuevamente Paulo Enrique. 1 minuto lo que resta. Estamos en el tramo final ya del partido. Todo por decidir en los últimos segundos. Pelota por delante. Se equivoca ahí en la entrega. Esférico arriba, esférico largo. El balón que esférico esa pelota y la va a poner en largo, la va a poner arriba. El balón y lo va a buscar, que lo va a tener equipo Tano. 45 segundos. El balón que lo mueve, la pelota que va a ser en saque lateral para el conjunto barcelonés. Tiene que repetirse el saque. 38 segundos o 7 décimas. Y el balón y lo va a tener, que lo va a buscar el conjunto. Ahí la pelota, pedían una posible mano, no entiende. El balón que lo va a poner. Y va a ser falta favorable a la barriada a la playa. Cartulina amarilla. Cartulina para Nene. La apuntamos. La amarilla. Ahí la falta. Y después se enfrenta al Atlético Torroseño en el último partido, jornada número 4, ya que nos despediremos de las arenas y de todos ustedes de aquí en esta fase. El balón que lo va a tener la barriada a la playa, pues lo va a tener ahí Cristian Torres, es el que se prepara para patear. Posición muy pero que muy lejana, pero todo puede pasar en estos últimos compases. Parado ya para golpear con pierna izquierda para intentar que su equipo se lleve la victoria. 27 segundos, 8 décimas. Va a patear Cristian Torres. El remate a las manos de Biel. La pelota que ya la va a poner arriba Barcelona. El esférico al área. Sale bien Nene. Hay un jugador tumbado sobre el terreno de juego. Bien, otro en el otro lado del campo. Barcelona que lo intenta. La pelota a la frontal del área. Se la quita de encima Paulo Enrique. Ahí intentaba mantenerla, pero el balón ha salido por línea lateral. No va a haber tiempo para mucho más. Final del partido. Final del encuentro. Con empate a 6 entre Barcelona y Barriada la Playa. Partidazo el que hemos vivido, partidazo con muchísimas alternativas, con muchísimas alternancias entre uno y otro equipo. Y la realidad es que ha tenido absolutamente de todo, ha tenido absolutamente de todo el partido. El Barcelona que suma su segundo punto, 2 empates y 2 derrotas tras estas 4 jornadas. Con 7 se va a quedar la Barriada la Playa, 2 victorias, 1 empate le oye, la derrota en el estreno. Así que esos van a ser los guarismos con lo que se quedan tras la disputa de esto. Y después vamos a ver los goles, vamos a ver las mejores jugadas. Ahí se adelantaba el Barcelona, igualaba el conjunto gaditano, pero
iba a volver a adelantarse en el marcador tras esa falta convertida por Cristian por parte del conjunto barcelonés, y con estos 2 goles de chilena era Javi Torres el que le daba la vuelta al partido, pero iba a empatar el Barcelona Beach Soccer con este remate, aunque le iba a durar muy poquito la alegría, porque en esta acción acababa cometiendo ese error, pero que iba a subsanar rápidamente, muy rápidamente, porque en la siguiente jugada conseguía empatar el partido con la cabeza. Con 4-4 nos marchábamos al último periodo. Riu, que adelantaba a su equipo, empataba a falta de muy poquito nuevamente Cristian con esa chilena, y después los 2 goles que llegaban de sendos errores. Este autogol, esta vaselina que acababa colándose en la portería propia, y después este mal control que permitía a Marfon hacer el tanto, supuso el 6-6 final. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el último partido de la jornada, ese Platja Roses ante En Pie Málaga. No se marchen, volvemos en nada.